reflejos de su gloria. Porque somos eso. Somos el reflejo de la gloria de Dios como creyentes. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. La carta según San Juan, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hablando de Jesucristo, el verbo hecho carne, la Escritura dice que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y nosotros tenemos que estar llenos entonces de la gracia de Dios, y debemos ser personas auténticas. Si es que queremos parecernos a Jesús, necesitamos entonces ser personas llenos de la gracia de Dios. No llenos del radicalismo, no llenos del legalismo, sino llenos de su gracia. Cristo llegó a esta tierra como hombre carnal, llegó, dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Son dos virtudes que usted y yo debemos de tener. Necesitamos ser creyentes llenos de la gracia del Señor, pero también necesitamos ser personas auténticas, que hablamos verdad, que no caminamos en la mentira. Y permítame compartirle algunos pensamientos acerca de la gracia. El primero de ellos, pensamiento número 1, fuimos rescatados por gracia. Esto es bien importante. Según Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos atrajo con su gracia. Dios no nos atrajo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no fuimos atraídos a golpes, a palos o a empujones. Fue la gracia del Señor la que nos atrajo. Hoy estamos en el camino de la fe cristiana, no porque lo merecíamos, sino porque Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. Nadie está en las cosas de Dios porque es fuerte, porque es sabio o porque es capaz, sino porque se considera débil, porque se considera ignorante y porque se considera insuficiente. Sencillamente, los que andamos en el camino del Señor hemos entendido que no podemos vivir esta vida si no es con Dios. Lo que nos dio el pasaporte para trasladar nuestra vida del reino de las tinieblas al reino de la luz no fueron nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos, sino que lo que nos dio el pasaporte para poder pasar del reino de tiniebla al reino de la luz fueron los clavos de Jesucristo. No fue nuestra cara bonita, no fue que nos portábamos bien, fueron los clavos de Jesús los que nos permitieron salir de la tiniebla y entrar a la luz espiritual.
su sacrificio y su compasión nos permitieron entrar en la familia de Dios. Nada más triste y nada más peligroso que un creyente, un líder o un pastor que se considera la gran cosa. No nos podemos considerar la gran cosa, porque sencillamente estamos en el camino de la fe, porque Dios tuvo compasión de nosotros, porque la gracia de Jesucristo alcanzó nuestra vida. No estamos aquí porque somos mejores que el mundo. No estamos en el camino del cristianismo porque somos perfectos o porque cometemos menos errores que otros, de ninguna manera. Seguramente algunos que estamos en el camino de Dios cometemos más errores que muchos que no están todavía en el camino cristiano. Segundo pensamiento: es por gracia que somos lo que somos. Es por gracia que somos lo que somos. Siempre el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia en Corintio, le dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9. 1 de Corintios 15, 9. Pablo dice estas palabras: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué tremenda humildad! ¡Qué corazón tan sencillo el del apóstol Pablo! Cuando dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero imagínense, siendo el más pequeño, fue el más reconocido. Y dice Pablo que no soy digno de ser llamado apóstol. Hoy usamos esa palabra apóstol como algo de caché. Pero Pablo dice: no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos hoy en día. No nos engañemos. Y la gracia de Dios, dice, no ha sido en vano. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia del Señor. Si usted es una persona que ha logrado cierta madurez cristiana, fue la misericordia del Señor. Si usted es una persona que Dios ha bendecido mucho en su hogar, fue la misericordia del Señor. Si usted es una persona que tiene bienes materiales en buena medida, es la misericordia del Señor con usted. No son sus méritos. No es que usted trabajó 30 años, de lunes a domingo, 14 horas diarias, y por eso tiene lo que tiene. Pablo dice: por gracia de Dios soy lo que soy. Y todavía dice más adelante: y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y hemos llegado a donde estamos por el favor inmerecido de Dios en nuestra vida. Y si hemos pensado que nosotros somos los artífices o los fabricantes de las cosas buenas o dignas que tenemos, estamos cometiendo un enorme riesgo de perder las bendiciones que hoy estamos disfrutando. Es un peligro para cualquier persona
considerar que tiene lo que tiene y es lo que es por sus propios méritos. Corre riesgo de perder muchas cosas. Todos los que quedemos vivos después de esta crisis mundial vamos a tener que reconocer que si entramos en la lista de los sobrevivientes es por gracia de Dios, puesto que nada puede impedir que nuestra vida corra un riesgo. Nadie tiene garantía en medio de una pandemia. No importa que usted sea líder de Dios, no importa que usted sea pastor, no importa quién sea usted o quién sea yo, todos estamos en el riesgo de estar al borde de la muerte. Nadie tiene garantizado nada. Alguien dirá, no, pero tal persona sirve a Dios y es un pastor. Más de 40 pastores han perdido la vida en Nicaragua, producto del COVID. Ser pastor de una iglesia no me garantiza nada. Y el tercer pensamiento, su gracia se afirma en nuestras debilidades. Dice 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dijo, me ha sido dado un aguijón en la carne. Y muchas personas han debatido sobre esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de un aguijón en su carne? Y se ha hablado de todo. En lo personal, yo creo que tiene que ver con algo de la imperfección humana, con una debilidad hasta cierto punto necesaria en nuestra vida. ¿Como cuáles? Le voy a decir como no cuáles. Por ejemplo, el aguijón de la carne no tiene que ver con el mal carácter. La persona no puede decir, mire pastor, yo tengo mal carácter porque fue un aguijón de la carne que yo tengo, le pedí a Dios que me lo quitara 3 veces y Dios me dijo, bástate mi gracia. No, eso es un engaño. El mal carácter no es un aguijón en la carne. El mal carácter yo tengo que cambiarlo y usted tiene que mejorarlo. No tiene que ver con el orgullo. No se trata de que alguien es orgulloso y dice, bueno, que yo tengo cierto altivez y orgullo porque es un aguijón de la carne, ya le pedí a Dios que me lo quitara. No. El orgullo hay que botarlo porque es pecado. Algunos creen que la debilidad, el aguijón de la carne tiene que ver con la imprudencia, con la mentira, con la inestabilidad emocional. Es que yo soy así como inestable emocionalmente porque es como un aguijón en la carne que yo tengo. No, ese no es aguijón en la carne. Esas son cosas que usted y yo tenemos que superar. No tiene que ver con una atadura sexual, no tiene que ver con la lástima propia, porque estas cosas que le estoy mencionando se tienen que superar. No tienen que ver con aguijón de la carne. Cada vez que nos enfrentamos con nuestras imperfecciones o nuestras limitaciones, debemos recibir la gracia de Dios. Pero luego necesitamos trabajar en fortalecer dichas debilidades, dichas flaquezas. Necesitamos mejorar.
porque para eso andamos y estamos en el camino del Señor. No estamos en el cristianismo para ser iguales y que pasa un mes, un año, 2 años, 5 años y me siguen viendo el mismo de siempre. Eso no es cristianismo. Cristianismo es sinónimo de cambio. Que usted mire que yo voy mejorando y que yo mire que usted va mejorando también. Misericordia. Por la misericordia del Señor. Y esa palabra misericordia viene de una palabra que significa miseria. A mí me encanta esto. A mí me encanta cuando yo estudié la palabra misericordia, que creo que es del hebreo, y me voy a buscar y me doy cuenta que viene de la palabra miseria. Y eso significa que Dios mira nuestras miserias y aún así decide levantarnos, decide perdonarnos, amarnos, creer en nosotros, darnos una oportunidad de poder servirle, aun y cuando no lo merecemos. Eso se llama misericordia. Eso se llama recibir gracia del Señor. Entonces la gente se da cuenta que soy pastor, la gente se da cuenta que le sirvo a los demás, no porque tengo capacidad y no porque lo merezco, sino porque Dios se dignó en tener misericordia conmigo. Eso significa que Dios miró a Manuel y miró todos mis errores, mis imperfecciones, mis debilidades, y Dios dijo, aún así me voy a arriesgar con Manuel. Y Dios se arriesgó conmigo y me dio la oportunidad de servirle, aún viendo mis miserias. Un Dios que viendo nuestras bajezas no se avergüenza de nosotros, no nos condena, sino que nos acompaña y nos invita a que nosotros podamos mejorar cada día. De eso se trata la gracia del Señor. La gracia del Señor no se trata de que Dios me da su gracia y yo sigo siendo el mismo. ¿Usted sigue siendo la misma persona? No. La gracia del Señor significa que la misericordia de Dios está con usted. Dios le ama tal y como usted es, con sus errores, equivocaciones, pero Dios espera que usted mejore, que yo mejore también. Este tiempo de pandemia nos debe servir para autoevaluarnos, para superar nuestras debilidades y para presentarnos al mundo y a las personas mejorados el día de mañana. Yo me he puesto a pensar en esto. He tenido tanto tiempo. He podido estar en mi casa muchas horas, muchos días. Y yo digo, pasó el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio. Y cuántas cosas he aprendido. Con la oración del Señor, con la palabra, con los tiempos que hemos estado, con las circunstancias que están pasando. Hemos tenido demasiado tiempo para que el día que nos presentemos de nuevo al mundo, el día que nos presentemos a la iglesia, el día que nos presentemos frente a los hermanos, el día que nos volvamos a encontrar con familiares, que seamos distintos. Sería terrible que la misma persona que vieron en el mes de marzo la sigan viendo en el mes de julio, agosto. No. Este tiempo de pandemia nos ha servido para autoevaluarnos y para mejorar como personas y como creyentes. Hemos tenido suficiente tiempo para no volver a ser los mismos creyentes difíciles y complicados que éramos antes de la pandemia. Siempre, cada sábado, hemos predicado para todo el mundo. Para el que conoce a Dios y el que no conoce a Cristo. Pero yo siento que esta tarde Dios me dio una palabra para el que es creyente. Que la iglesia, que los hermanos y que el mundo nos vuelvan a ver el día de mañana bien pulidos. Que el día de mañana nos aparezcamos frente al mundo, frente a la iglesia, mejorados.
renovados, cambiados. Y que el día de mañana que volvamos a encontrarnos en la casa de Dios con los amados hermanos, miren que el Manuel que entra no es el Manuel que entró en marzo y en febrero y en enero. Que el pastor que entra es un hombre más humilde, más sencillo, más sensible, más noble, más cariñoso, más lleno de la gracia del Señor, más colaborador, menos crítico, más suave, menos duro. En este tiempo de pandemia podemos decirle a Dios: Señor, bástate tu gracia conmigo. Bástate, Señor, tu gracia en mi vida. Yo no sé usted, pero mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión en estos meses que solo la gracia del Señor va a sostener nuestra vida. Que solo la gracia del Señor va a sostener nuestros hijos. Y que solo la gracia del Señor va a sostener nuestras familias en Honduras. Y termino con el cuarto elemento. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. De gracia recibimos y de gracia damos. Dice la Escritura en Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia también. Si Dios en su profundo amor ha bendecido nuestra vida de diferentes maneras, lo menos que podemos hacer es extender esa bendición hacia otras personas. Cada vez que hacemos algo por el bien de las personas, debemos entender que lo hacemos por gracia. Nada más. Y en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, es cuando más la gracia de Dios cobra vida en nosotros y en aquellos que tienen temor de Dios. Solo la gracia de Dios nos sostiene ante un enemigo tan impredecible, ante un enemigo tan mortal y ante un enemigo tan despiadado como el COVID-19. Cuando uno escucha de tantos testimonios donde hemos visto lo terrible, lo mortal y lo despiadado que es este virus, uno se da cuenta que solo la misericordia del Señor lo sostiene. Ante el peligro que estamos enfrentando, no nos sostiene el dinero. Mucha gente con dinero ha muerto en estos meses. No nos sostiene nuestro apellido. Personas con apellidos de marca, buenos apellidos, han fallecido. No nos sostiene nuestra santidad. Yo estoy seguro que muchos pastores que murieron en Nicaragua y en otras partes eran hombres santos también y murieron. No nos sostienen nuestras virtudes, ni siquiera el compromiso con Dios. Ni siquiera porque tengo compromiso con Dios, o usted dice, yo tengo compromiso con mi iglesia, ni siquiera eso es suficiente para sostener la vida suya. Sino que la palabra de Dios es la que nos sostiene. Y la palabra dice que Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Así de sencillo. Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y si Él quiere tener misericordia de usted y de mí, y que no nos contagiemos, que no seamos asintomáticos ni sintomáticos, que no tengamos que estar con un respirador, que no tengamos que estar con oxígeno,
que no tengamos que estar intubados, que no tengamos que estar en una sala de UCI, pues gloria al Señor. Pero quiero decirle, solo depende de la gracia del Señor. El proverbista dijo estas palabras: la mucha miel no es buena, ni el buscar su propia gloria es gloria. La mucha miel no es buena, ni el buscar su propia gloria es gloria. No estemos buscando nuestra propia gloria. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sencillos, que tenemos que apartarnos de la vanagloria y volvernos personas dependientes absolutamente de Dios. Reflejemos la gracia de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ese es el propósito. El ser reflejos de la gracia de Dios significa que usted y yo tenemos que reflejar la gracia del Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Si vamos a hablar, hablemos con gracia. Si vamos a hacer ver algo que está malo, hágalo con gracia. Si le va a hacer alguna corrección a sus hijos, a su esposo, a su esposa, no pierda la gracia del Señor. Que la gracia de Dios se refleje, se vea, se manifieste en todo lo que usted hace.